Compartimos el Evangelio del domingo 28 del tiempo ordinario en el año B. El texto es Marcos capítulo 10, versículos 17 al 30. Jesús se puso en camino y un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Él al oír estas palabras se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron al escuchar estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro le dijo: Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Palabra del Señor. El Evangelio domingo a domingo nos viene enseñando respecto de las exigencias del seguimiento de Jesús. Muy atrás quedaron las pretensiones de los apóstoles de poder, de prestigio, de dominio. El Evangelio de hoy nos advierte de un nuevo peligro, que son las riquezas. Jesús reemprende su camino y un hombre corre tras él y arrodillándose le pregunta: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? No se trata de una curiosidad intelectual. Este hombre, que el Evangelio de Mateo dice que es un joven, siente una angustia que lo lleva a correr detrás de Jesús para alcanzarlo y arrodillarse ante él. Este no es un gesto de adoración, sino que es un gesto de súplica. Es el mismo gesto del leproso, de Jairo, de la hemorroísa, de la mujer sirofenicia, de Bartimeo. Cualquier maestro en tiempos de Jesús se sentía honrado cuando sus discípulos lo llamaban Maestro bueno. De hecho, el Talmud, que es una interpretación de la Torá, en la palabra de Dios, recibe el nombre de Maestro bueno. Jesús rechaza este título y redirige la atención del joven a Dios. Este muchacho, a pesar de llevar una vida recta, siente una sed existencial que lo angustia. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? La vida eterna no es solo la vida después de la muerte. Se trata de una experiencia que comienza aquí y ahora, en el momento presente. Es mirar la propia vida desde la perspectiva de Dios. Es comprender sus designios. Es vivir con los pies en la tierra, pero el corazón en lo eterno. La pregunta del joven es contradictoria. ¿Qué debo hacer
para heredar. En realidad no podemos hacer nada para heredar, salvo ser herederos. Los mismos rabinos enseñaban que la vida eterna es un don gratuito de Dios del cual no somos en absoluto merecedores. Pero sí podemos vivir actuando con la dignidad de los herederos. Para ser justos delante de Dios, los rabinos enseñan que basta con cumplir los mandamientos. Y Jesús le responde al joven desde esta misma lógica de los rabinos y le recuerda los mandamientos, pero saca los 3 mandamientos que tienen que ver con el culto de Dios. Amarás al Señor sobre todas las cosas, no tomarás su santo nombre en vano, santificar las fiestas. Para Jesús, el culto auténtico comienza con cumplir nuestros deberes con el prójimo. El joven se siente decepcionado. Es como quien va al médico por una dolencia, pero el médico le recomienda lo mismo que viene haciendo sin ningún resultado. Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús entonces lo mira con la profundidad del amor. Descubre que es una persona auténtica y también descubre qué es lo que le está impidiendo alcanzar su anhelo más profundo. Solo te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Lo que al joven le falta no es un mandamiento más, un precepto más, un plus, sino la clave que le permita acceder a aquella vida en abundancia que su corazón intuye y anhela. Ve, vende todo lo que tienes, es decir, libérate de todo aquello que te retiene, todo aquello que te esclaviza, y dáselo a los pobres, o sea, dale a tus riquezas una finalidad acorde al corazón de Dios, que creó los bienes para que todos sus hijos e hijas vivan con dignidad. Entonces tendrás un tesoro indestructible en el cielo. Luego da un paso más. Sígueme, sé mi discípulo. Deja tu búsqueda solitaria de la vida eterna y atrévete a una experiencia de comunidad fraterna que aún en medio de sus fragilidades me sigue para la construcción del reino de Dios. El joven entonces se da cuenta de qué era aquello que le impedía alcanzar su anhelo más profundo y se va entristecido. El texto dice que porque el joven tenía muchas riquezas, en realidad son las riquezas que lo retienen a él. Las riquezas son lo que le están impidiendo, lo esclavizan y le impiden alcanzar el anhelo más profundo de su corazón. Frente a esto, Jesús exclama: «Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos». Esto sorprende absolutamente a la multitud, pero también a los apóstoles. En la mentalidad hebrea, las riquezas eran signo claro de la bendición de Dios. Esto está en el libro de Job. ¿Cómo puede Jesús decir ahora que las riquezas impiden entrar al reino de Dios? Jesús trastoca creencias muy profundas del pueblo hebreo. Y por esto los apóstoles se miran a unos a otros y se dicen: bueno, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús entonces les recuerda que tanto la salvación, la vida eterna y el mismo reino de Dios son imposibles para nuestros méritos. Es imposible por nuestras propias fuerzas, pero no para el don del amor de Dios, el don gratuito de Dios para quien nada es imposible. Pedro es quien va a expresar el desconcierto de todos los apóstoles. Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Es decir, ellos dejaron todo soñando un reino poderoso y material. A esta altura del partido se están preguntando si hicieron un buen negocio. Jesús les responde, pero no les responde en la frecuencia en que ellos están cuestionando, sino en la frecuencia del reino de Dios,
que ellos aún no están en condiciones de comprender. Les aseguro que el que haya dejado casa, hermano y hermana, padre y madre, hijos o campos, por mí, por la buena noticia, recibirá ya ahora en este mundo, en el tiempo presente, el 100 por 1, en casas, hermanos y hermanas, en madres, hijos y campos. En medio de las persecuciones y en el mundo futuro la vida eterna. Notemos que Jesús nos dice de abandonar esposas. De hecho, sabemos que tanto Pedro como los otros apóstoles casados no abandonaron su familia. Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica, nos cuenta que la esposa de Pedro lo acompañó en el martirio en Roma. Jesús tampoco promete padres, porque el único Padre es Dios y todos nosotros somos hermanos. A este momento nosotros tenemos que recordar que Jesús no despreció los bienes. El ideal cristiano no es la pobreza por la pobreza misma. Nosotros no tenemos que seguir el ejemplo de Crates, que arrojó toda su fortuna al mar delante de la multitud como ejemplo de desprendimiento. Ese no es nuestro modelo. Para Jesús, los bienes tienen el sentido de ayudar a los hijos, a sus hijos e hijas, a vivir con dignidad. Dios creó los bienes para que todos sus hijos e hijas vivan con dignidad. Por lo tanto, la riqueza, bien usada, se la usa para la justicia. ¿Qué significa la justicia? Significa devolverle al pobre aquello que le pertenece. En el plan de Dios le pertenece. San Ambrosio decía, aquello que le das al pobre no te pertenece, sino que le pertenece al pobre. Solamente le devolvemos lo que le pertenece. Los bienes materiales para nosotros son un medio, jamás un fin. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado porque nuestro corazón se apega muy fácilmente a los bienes materiales. De hecho, no hace falta ser rico para darle a las riquezas el lugar predominante en nuestros deseos existenciales. Si no, preguntémonos cuántas familias se destruyen por cuestiones económicas. ¿Cuántos hermanos se pelean a muerte por una herencia a veces paupérrima? ¿Cuántos amigos terminan odiándose cuando el dinero está de por medio? A nivel mundial, el dinero justifica la generación de guerras, la venta de armas, el tráfico de personas, el tráfico de droga, la corrupción política y la corrupción judicial, el poder que se corrompe buscando su propio beneficio, la devastación sistemática de nuestro planeta, entre muchas otras cosas. Pero lo peor de todo es que nosotros hemos naturalizado este comportamiento social. ¿Por qué? Y porque todos, más que menos, en alguna medida también lo hacemos. Jesús hoy nos invita a no ser indiferentes, a poner las cosas en su verdadero lugar. Martin Luther King decía, no me duele los actos de los malos, me duele la indiferencia de los buenos. No podremos ver crecer el reino de Dios en medio nuestro mientras le estemos dando a la impotencia y a la indiferencia un lugar central en la toma de nuestras decisiones. Dios nos pide cambiar el corazón. Y cuidado, porque este cambiar el corazón no significa comenzar por las grandes revoluciones. Basta con ser capaz de dominar en nosotros pequeños actos de egoísmo, pequeñas idolatrías, los bienes materiales que contaminan nuestra vida cotidiana. Entonces sí, si somos fieles en lo poco, se nos dará lo mucho.
y realmente veremos crecer el reino del amor en medio nuestro. Que tengas una hermosa semana.